Bendito y maravilloso sea el Señor, amén. Estamos una vez más para poder juntarnos en este tiempo a través de esta predicación por YouTube. Creo que las palabras y todo lo que el Señor nos ha entregado en estos días ha sido de bendición. Hoy tenemos una exhortación, tenemos una palabra muy importante, muy vital para nuestras vidas. Vamos a hablar de lo que es el arrepentimiento, cuál es el arrepentimiento que Dios quiere para nuestras vidas. Tiene diferentes características, diferentes matices. Hay muchos que lo toman de una manera, pero bíblicamente el arrepentimiento debe ser de corazón, debe ser radical. Y por eso vamos a predicar, vamos a hablar de este tema que es muy importante, que es muy medular en nuestras vidas espirituales. Y que también nos va a llevar a que podamos hablar y podamos enseñar a muchos que no conocen de lo que es el arrepentimiento y a nosotros mismos también es importante que nos exhortemos, que nos ayudemos y que nos hablemos de cuán importante es el arrepentimiento que Jesús quiere en nuestras vidas. Amén. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Primeramente vamos a ir a Mateo capítulo 4. Versículo 17, amén. Dice así en el nombre de Jesús: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús te damos gracias. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Creo que en esta hora, Señor, usted nos va a entregar esta preciosa palabra en donde nos va a enseñar cuán importante, cuán esencial es ser hombres y que sean mujeres arrepentidos. Padre, en el nombre de Jesús, creo que tu palabra será cayendo en una muy buena tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Rey. Desde entonces comenzó a predicar Jesucristo el Señor, amén, y decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se había acercado. Él era el reino de los cielos. Él había venido a insertar en la tierra, y como bien usted lo sabe, el plan de Dios, divino, maravilloso, poderoso, glorioso, envió a su Hijo unigénito, y no solamente vino a entregar el reino de los cielos, a enseñar de Dios Padre, sino que también la misión más importante que Jesucristo el Señor tenía era salvar a la humanidad. Amén, y usted eso lo sabe. Muchos a lo mejor se nos ha hablado de lo que es la muerte, la resurrección. Jesucristo el Señor está a la diestra del Padre, pero cuán esencial es que a través de Jesucristo el Señor el reino de los cielos se acercó. Amén. Y hasta el día de hoy, hasta todos estos años que han pasado, todos estos siglos que han pasado, el reino de Dios tiene que ser y tiene que extenderse a través de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que Él nos dio la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, llegamos al Señor y le recibimos en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, no solamente conocimos el reino de los cielos a través de el que Jesucristo el Señor haya entrado en nuestros corazones, sino que también se nos da esta misión de que nosotros también podamos extender el ministerio de Jesucristo el Señor, amén, y extender el reino de los cielos. Y principalmente esto está evocado al arrepentimiento, al convertimiento, amén. La primera exigencia de Dios fue el arrepentimiento a través de la predicación de Jesús. Amén. Y por eso tenemos que rendirnos a Jesucristo el Señor. Él tiene el poder, tiene la autoridad. A Él se le dio todo el poder, toda la autoridad, toda la gloria. Y por eso nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad y tenemos poder y tenemos todas las herramientas para que aquellos que no le conocen sean también llegando a este reino, que es el reino de los cielos. El arrepentimiento es un cambio radical, es interior hacia Dios. Amén.
Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de algo que tiene que llegar a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros radicalmente, al 100%, cambiemos nuestro corazón. Amén. Si nosotros queremos definir la palabra arrepentimiento, es el cambio interno de la mente y el corazón. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa movimiento o cambio de pensamiento, la disposición, el propósito. Y por eso tiene que ser un cambio radical, tiene que ser un cambio extremo. En la predicación pasada yo hablaba de que tenemos que ser nosotros hombres y ustedes mujeres que den un impacto al mundo. Impactemos con cosas que en realidad son importantes, que son vitales, que son necesarias para que nos conozcan, dando un fruto. Amén. Pero también nosotros tenemos que entender que en este tiempo están viviendo situaciones que nos llevan a una dificultad a través de la predicación. Amén. Y es importante que también seamos obedientes. Amén. Mire, vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más Jonás en este lugar. Yo sé que usted sabe la historia de Jonás. Amén. Él se le había ordenado que tenía que ir a predicar a Nínive. Pero mire, hay una cosa bien importante aquí. Jonás predicó el arrepentimiento. Amén. Y al final lo cumplieron. Era una exigencia, era una orden que Dios le había dado a Jonás. Nosotros en este tiempo, si vamos a Mateo capítulo 28, amén, dice, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, por tanto, id. No es un favor que le hacemos a Dios con predicar el reino de los cielos, con enseñar las buenas nuevas de salvación, con darle a conocer a las almas que hay un Dios verdadero que envió a su Hijo Jesucristo el Señor, quien murió y quien resucitó para arrepentimiento y para perdón de pecado. El arrepentimiento primeramente debe de suceder, debe de accionarse en nuestro interior. Luego esto nos conduce a tener frutos que se manifiestan externamente. Amén. ¿Qué es lo que obstaculiza o qué es lo que no permite que nosotros seamos arrepentidos? Hombres y mujeres arrepentidas. El pecado. El pecado es lo que a nosotros nos bloquea, lo que no nos permite que nosotros lleguemos diariamente, constantemente a lo que es el arrepentimiento. Muchas veces predicamos y muchas veces enseñamos y exhortamos la palabra, pero por el testimonio que hay en nuestras vidas, las personas no se convierten. Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Arrepentirse, como bien decía anteriormente, es dar fruto. El arrepentirse nos va a llevar a ser hombres, y a ustedes, mujeres, que den un fruto digno. Y esos frutos van a ser directamente direccionados y llevados de un arrepentimiento verdadero. Amén. De un arrepentimiento realmente radical. Inclusive Jesucristo Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Él vino para que los pecadores fuéramos salvos, para que el mundo fuera salvo, para que el mundo fuera libre. Si usted, por ejemplo, lee Lucas capítulo 15, le voy a invitar a que lea Lucas 15 en su casa, del versículo 13 al 30, es largo, sobre el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, y lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo 21, se da cuenta que vivió perdidamente en pecado durante un tiempo, lo cual no le agradaba a Dios. Ese hijo pródigo se dio cuenta que había pecado contra el cielo. Había pecado contra el Padre.
E inclusive nos damos cuenta a través de esta tremenda, hermosa, maravillosa parábola, que este padre cuando recibió a su hijo le puso lo mejor, lo bañó, le colocó túnicas nuevas, lo alimentó. Y también hubo una contraparte del otro hermano que dijo, pero ¿por qué le das todo a él si yo he estado siempre contigo? Porque a Dios lo que le agrada son arrepentidos, pecadores arrepentidos. Y eso es lo que Dios anda buscando, pecadores arrepentidos. Los pecados son lo que a nosotros nos contaminan. Amén. Los pecados son aquellos que nos llevan a la perdición. El pecado es horrendo, el pecado es tremendamente putrefacto. Los pecados que Dios se compara muchas veces con nosotros, podríamos decir muchas cosas, muchos pecados que hablan en Gálatas, en Efesios, y podríamos decir cuáles son los pecados. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Quiere sacarlos diariamente a través de la humillación, a través del perdón, a través del arrepentimiento de todas aquellas condiciones en donde el pecado deshonra a Dios y nos pone en deuda. Inclusive, ¿usted alguna vez ha orado el Padre Nuestro? El Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. O sea, nosotros tenemos que entender de que lo que Dios quiere, que no tengamos deuda con nadie. Y yo le digo en esta hermosa tarde que no tengas deudas con Dios, no tengas deudas con Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino a nosotros para que, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de nosotros. Amén. Lo vamos a buscar, Marcos 10:45. Amén. Dice así, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al arrepentirnos podemos ver a Dios como un verdadero Dios, un hermoso Dios, digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, y obedecerle por sobre todas las cosas. Jesús, el Señor, que es nuestro abogado, nuestro intercesor, amén, Él está sentado a la diestra del Padre, yo creo que diciéndole al Padre, ten misericordia de tal persona, ten misericordia de este hijo, ten misericordia, no lo consumas. Si fuera por Dios, hoy día mismo Él hubiese venido a buscarnos. Y si fuera por Dios, Él también habría derramado sus juicios. Porque también vienen tiempos de juicios. Tiempos de la ira de Dios. Y aquí nos damos cuenta que en realidad en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, porque Dios es amor, amén, gloria a Dios. Y a mí se me ha predicado por muchos años de que Dios es amor, lo creo en el nombre de Jesús, Dios es amor, pero también Dios derramará en un tiempo, y está escrito, del juicio y de la ira. En este tiempo, Dios nos está reprendiendo. ¿Usted cree que esto es parte del juicio? Lo que estamos viviendo en este tiempo con esta pandemia, con coronavirus, enfermedades, etcétera, etcétera. Amén. Dice la palabra que el Señor, antes de que Él venga, habrán dolores de parto. O sea, habrán dolores, habrán problemas, habrán tribulaciones. Lucas 21:9 dice que antes que el Señor venga, todas estas cosas acontecerán. Terremotos, maremotos, tsunamis, guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas. Pero son señales que están sucediendo antes de que el Señor Jesucristo venga a buscar a su pueblo. Y por eso nosotros tenemos que, ahora en este tiempo, arrepentirnos y buscar de Dios. Ver a Dios con una nueva mentalidad, ver a Dios con un corazón nuevo, un corazón limpio, una mente renovada. La necesidad que todos tenemos es arrepentirnos. Eso no quiero, por ejemplo, no quiero que usted quede así como superficial. La necesidad es que todos nos arrepintamos. Nadie tiene que quedar exento de arrepentirse, por favor.
Nadie tiene que quedar exento de decirle, Señor, me arrepiento, renuncio a mis pecados. Quiero ser un hombre que cambie el corazón y que cambie mi mente y que cambie mis sentimientos, que cambie mis emociones para buscarte porque necesito más de ti. Es como decirle, me rindo a ti, Señor, me rindo a ti, Señor, en esta hora. Y ahí nosotros nos damos cuenta que en este tiempo también es importante que nosotros podamos ministrar a otros conforme a lo que es el arrepentimiento. Hay un versículo, y lo vamos a ver un poco más adelante, que dice, y esto ordeno, que todos se arrepientan. Amén. Ver a Dios con una nueva mentalidad es decirle, Señor, creo en ti. Creo que tú harás todas las cosas. Creo que tú cambiarás mi mente, la de mi esposa, de mis hijos, de mi parentela, de mi familia, de mis amigos, de mis vecinos. Perdonaré a aquel que me ha dañado. Eso es ser arrepentido. Y el arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra forma de vivir. Miramos las cosas de una forma diferente. Y no solamente las miramos con nuestros ojos, sino que las pensamos. Y podemos discernir de que Dios quiere que tengamos un corazón agradable para que también cuando Él venga, también seamos ofrenda agradable para irnos con Él. Si lo que Dios quiere, ¿por qué Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y que conozcamos de Él? Y que nosotros como hijos de Dios le prediquemos a muchas almas de esto, del arrepentimiento verdadero, radical, un arrepentimiento real en nuestros corazones, para que haya perdón. Y es lo que no hay en este tiempo. Lamentablemente se ha magnificado el odio, los rencores, las murmuraciones, las críticas, los juicios. Dios quiere que tengamos arrepentimiento en nuestros corazones para decirle a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros propios hermanos en Cristo, perdóname porque me he equivocado. Me arrepiento de haber hecho o haber pecado en contra de ti. Y eso es lo que Dios quiere, no en este tiempo, siempre viene de años, muchos años, siglos, que la palabra está escrita para que seamos hombres y que haya mujeres de arrepentimiento. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos arrepintamos. Así como todos tenemos necesidad, así como todos queremos tener algo nuevo, también todos queremos vivir una vida nueva. Y ese debería de ser nuestro sentir. No te maravilles porque a lo mejor te dijeron que eres una persona buena. Necesitas tener un nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, tuvimos un nuevo nacimiento. Y como bien le decía anteriormente, la Biblia y la palabra nos dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo decíamos hace un rato. Jesucristo el Señor dice, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos. La iglesia es como un hospital. Estamos aún en la iglesia, estamos enfermos. Por eso el arrepentimiento es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. La salvación es una tremenda dádiva que Dios quiere para nuestras vidas. El rapto, el arrepentimiento, que nosotros vivamos día a día en el temor de Dios, será un gran regalo de parte de Dios para recibir coronas. Algunos piensan que la salvación es algo totalmente superficial. La salvación existe. Está muy ligado y muy tomado de la mano del arrepentimiento y del convertimiento. Y de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Salvación, vida eterna, restauración, liberación, llenura del Espíritu Santo, vivir en su presencia, alabarle,
bendecir, exaltar, glorificar el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Algunos confían en personas, algunos confían en sus trabajos, en sus dineros. Nada de eso te salvará y nada de eso te llevará al arrepentimiento. Por eso es importante que nosotros tenemos que entender de que si hoy está en tu corazón el arrepentirte, hazlo, porque es una urgencia. Estamos viviendo urgentemente la condición de ser hombres y mujeres arrepentidos. ¿Y por qué Dios quiere arrepentimiento? Porque se vienen juicios. Y el juicio caerá contra todos. Y se cumplirá. Y el juicio vendrá. En este tiempo usted me puede decir, pero ¿qué está diciendo ese pastor? Que viene juicio. ¿Sabe? Habrán momentos y tiempos de juicio. No tenemos que dejar de lado el decirle a la hermandad y a los que están conociendo a Cristo que vendrán tiempos de juicio. Cuando venga el Señor Jesucristo a buscar a su pueblo y sea el arrebatamiento, tengo por seguro que a lo mejor muchos de aquellos que se queden y que fueron conocedores de la palabra, que vivieron en las cosas de Dios y nunca se consagraron, lo tomaron superficialmente, se van a dar cuenta recién en ese momento que lo que el pastor, la pastora, quien fuera que estaba predicando, le estaba predicando una verdad que está escrito en la palabra de Dios. Por eso en este tiempo usted y yo tenemos que orar por los que no están arrepentidos o aquellos que están viviendo en la iglesia y que solamente viven superficialmente, totalmente light. Y como bien dice la palabra, Dios hará como Dios tampoco hará. No debemos de vivir un evangelio superficial. Vivamos un evangelio comprometido. Queda muy poco tiempo. Yo no sé el tiempo en que el Señor, Dios Todopoderoso, le dirá a su Hijo, ve a buscar a la iglesia. Marcos capítulo 1, versículo 15 lo dice. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo el Señor ya había llegado. Jesucristo el Señor ya había mostrado todo lo que Dios. No nos olvidemos que los discípulos le preguntaban, ¿y cómo vamos a conocer a Dios? Conózcanme a mí y conocerán a mi Padre. Hay que creer en el evangelio, hay que creer en la palabra, hay que creer en que Dios está buscando hombres y mujeres arrepentidos. Cuando nosotros vemos lo que Dios está diciendo a través de su palabra, vemos la misericordia, pero también están escritos sus juicios. Este es el tiempo para que nos arrepintamos y demos a entender a toda la gente, a todos los que se regresen por el camino, primero, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que convertirnos, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que insertarnos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero también tenemos que decirle que queda muy poco tiempo. Dios nos da un tiempo para arrepentirnos, pero es un tiempo limitado. Ojo, Dios nos da tiempo para arrepentirnos y nos está dando tiempo para arrepentirnos y está colocando por misericordia tiempos de arrepentimiento. Pero no sabemos cuáles son los tiempos kairos, los tiempos de Dios perfectos. Usted y yo a lo mejor no sabemos cuál es el plan divino de Dios que tiene para estos tiempos. Hay un tiempo cuando Dios nos dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué significa eso? Cuando Dios nos da el tiempo para arrepentirnos, debemos de tomar ventaja de ese tiempo. Dios nos ordena que todos nos arrepintamos. Por eso es importante que lleguemos en esta hora. Nos humillemos. Nos insertemos en el reino de los cielos como Dios realmente quiere. ¿Para qué? Para que este tiempo sea un tiempo de aflicción, pero para nosotros también sea un tiempo de llenarnos de su presencia. Hechos capítulo 17, versículo 30, hay una tremenda orden. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo lugar.
manda a todos los hombres. Ojo, Hechos 17:30. Por eso Dios quiere en este tiempo que sea un tiempo provechoso. Dios, una vez más le digo, nos da tiempo para arrepentirnos. Y nos está dando tiempos para arrepentirnos. Pero también Dios quiere que nosotros le busquemos celosamente y que estemos insertados en su presencia. Por eso nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo Dios va a querer que nosotros estemos en esta condición? ¿Sabe? Dios quiere que le busquemos y le busquemos con todo nuestro corazón. Búsquele con todo el corazón, búsquele. Búsquele con todo su corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere, primero, que nosotros nos consagremos y que comencemos a humillarnos. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice, si se humillare mi pueblo. Amén. Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que nos volvamos del pecado, que nos arrepintamos. Pero es una decisión genuina basada en el arrepentimiento que debemos de tener con Cristo. Y por eso hoy es tiempo de que usted y yo le busquemos al 100%. Hacer, dice la palabra, y lo decía, frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8. Hagamos frutos de arrepentimiento. Debemos demostrar a los no creyentes que fuimos renovados por Cristo Jesús en este convertimiento que nos llevó al arrepentimiento. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia de Jesucristo el Señor. Hay una palabra que me gusta, que es muy maravillosa y que aparece en Lucas capítulo 15, versículo 7. Y dice así en el nombre de Jesús: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por eso Dios quiere que nosotros le busquemos. Y por eso Dios quiere que en este tiempo seamos luz en las tinieblas. Luz en las tinieblas. ¿Qué es lo que anhela Dios de usted? ¿Qué es lo que anhela Dios para que usted viva conforme a su vida en Cristo Jesús? Él quiere que tú te vuelvas. Y te vuelvas en espíritu, en alma y en cuerpo. Cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuenta a Dios. 2 Corintios 5:10 lo dice, que todos compareceremos, los hijos de Dios, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros en este tiempo de dificultad, en este tiempo en donde lamentablemente hay muchos que están retrocediendo, es en donde más debemos de orar y debemos de buscar de la presencia de Dios, clamando, intercediendo, para que aquellos que en este tiempo no se han arrepentido, busquen la presencia de Dios para que lleven a su corazón, lleven a su alma paz y gozo. Cuando usted y yo nos arrepentimos, los frutos del Espíritu están vivos, están activos. Cuando usted y yo somos hombres que nos hemos arrepentido, vamos a dar una señal, vamos a dar un fruto de esperanza, vamos a dar un fruto de gozo. ¿Sabe que el arrepentimiento nos lleva a cambiar de actitud? El arrepentimiento nos lleva a cambiar de forma de vida. Muchos de nosotros a lo mejor no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. Pero en este último tiempo nosotros debemos de entender de que nosotros debemos de estar entregando el mensaje de arrepentimiento.
Este es el tiempo para que entreguemos el mensaje de arrepentimiento. Como lo decía hace un momento, queda muy poco tiempo. Queda poco tiempo. Ver a Jesús con una mente nueva, ver a Jesús con una mente renovada, es la necesidad que muchos necesitan. Aquí nosotros cuando venimos a nuestras reuniones alabamos, exaltamos, glorificamos, le damos gloria y honra a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Pero muchos de nosotros a lo mejor vienen con una condición en donde no venimos con un corazón arrepentido. Y por eso Dios en este tiempo nos está llamando a que todos nos arrepintamos. Hace un rato yo les exhortaba respecto al hijo pródigo. El padre lo recibió con gozo y con alegría. Aleluya. Pero no le permitamos, y quiero nuevamente repetirte, no le permitamos al pecado en nuestras vidas que obstaculice y que no permita en nosotros vivir en arrepentimiento, vivir en el gozo del Señor. Deleitémonos en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso llevemos nuestro corazón con un cambio profundo, con un cambio lleno, para que impactemos a muchos, como lo decía anteriormente, y para que el arrepentimiento que Dios anhela de ti sea con todo el corazón. Bendito y glorioso eres tú, Señor, que yo sé que nos darás esta victoria a través del Espíritu Santo en este tiempo para arrepentirnos de todo lo que está obstaculizando esta tremenda bendición que está por llegar de parte de Dios. Jesucristo, el Señor, murió por ti y por mí para perdón, para arrepentimiento de pecado. Amén. Dice la Biblia que Él nos da bendición hasta que sobreabunde. La lluvia de la bendición llegará. Hay una tremenda promesa. Y la promesa es que Él no dejará a su pueblo solo. E inclusive dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso es importante que ahora nosotros nos volvamos, a Cristo. El arrepentirnos nos va a llevar a realmente creer de que sí podemos estar en el reino de los cielos. Cuando tú te arrepientes y yo me arrepiento, podemos decirle a muchos con nuestras actitudes: yo soy un hijo de Dios. Y cuando tú y yo comenzamos a vivir este tremendo movimiento en el cual Dios nos va a dar y nos va a demostrar a través de los frutos, tenlo por seguro que muchos más querrán ser como usted. Nosotros tenemos que entender en este tiempo que muchos van a llegar a buscar al Señor. Muchos llegarán, después de esto que está pasando, muchos llegarán a buscar la presencia de Dios. Solamente en este tiempo busca, llénate, para que el Señor Dios Todopoderoso se glorifique en tu vida. Nosotros tenemos una grande y maravillosa bendición. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y por eso el resultado de la verdadera fe que te tiene que envolver está basada en el arrepentimiento conforme a Jesucristo el Señor. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si en este tiempo, en este momento a lo mejor, con esta exhortación de la palabra, tú dices: aún no me he arrepentido, porque todavía a lo mejor en tu corazón hay pecados, regalones, pecados que están atacando tu vida, murmuración, crítica, juicio. A lo mejor hay muchas cosas que no han sido sacadas, desarraigadas de tu corazón. Entonces, arrepiéntete, busca a Dios, porque eso te llevará a tener una vida plena, una vida en gozo. Gozaos, dice la palabra. Alegraos, dice la palabra. Alegraos en Cristo. Alegraos en Cristo. Un día nos encontraremos cara a cara con Cristo.
Y todos aquellos que sean arrebatados, todos aquellos que nos vayamos con Cristo, será gracias a que vivimos y estamos arrepentidos con un temor reverente a Dios. El otro día yo escuchaba una predicación y cometemos el error de muchas veces, más que hablar de Jesús, le decimos a las personas: te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Exhortemos a todos aquellos que en este tiempo están mal o que están pasando tremendos problemas, dificultades, a que conozcan a Cristo, a ese Cristo Redentor, a ese Cristo que nos dio vida, al Hacedor de la vida, al Consumador de la vida eterna, el último que nos da la salvación y el que nos da esta solución y grande, maravilloso, este precioso regalo de arrepentimiento es Jesucristo el Señor. También es importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos redarguya de pecado, que nos convenza de pecado, para vivir como hombres y mujeres agradables al Padre. Nosotros tenemos que tener siempre esto en claro. Dios es Dios. Dios es bueno, es misericordioso, pero también nos demandará un día que tengamos que rendirle cuentas por lo que hicimos aquí en la tierra. Amén. Y por eso hoy te quiero decir que tienes que vivir una vida de arrepentimiento, una vida de convertimiento diario, porque el Señor así le agrada. Como bien dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin arrepentimiento es imposible agradar a Dios. Sin convertimiento es imposible agradar a Dios. Pero también nos dice la palabra una tremenda bendición: nada imposible hay para Dios. Lucas 1:37. Y por eso, si tú eres a lo mejor uno de aquellos imposibles, nada imposible hay para Dios. Solamente dispongamos nuestro corazón, y si no está a la disposición en aquellos que no conocen a Dios, ahí está tu misión. Ahí está la gran comisión que tú tienes: ir a aquellos que aún no le conocen, para que vivan arrepentidos, con gozo, y tengan ese lugar que Dios nos prometió en el cielo. Porque Jesucristo dijo: voy a preparar morada al cielo, morada, habitación. Él fue a preparar un lugar hermoso para cada uno de nosotros. Y sobre todo, todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla tiene que doblarse ante Jesucristo el Señor. Aleluya. Y esa es nuestra misión, de que todos le confiesen, de que toda rodilla se doblará. Y Jesús es el único Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por esta palabra de arrepentimiento. Creo, Señor, que tú colocarás en aquellos que están escuchando, en aquellos que están viendo esta exhortación de la palabra de Dios. Y como dice tu palabra, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Señor, yo creo que como es viva, dará vida, eficaz porque dará un 100% de resultado, también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te doy gracias porque creo que esta palabra ha caído en una muy buena tierra. Oro en favor de cada uno de mis hermanos y hermanas, por sus familias, hijos e hijas. Y creo en el nombre de Jesús que muchos serán arrepentidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos gozamos y te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendigo a cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Jesucristo Te Restaura, y creo que el Señor es un Dios bueno, maravilloso. Les bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Gloria a Dios.